Estamos el estudio leyendo Judas, versículo del 17 al 25. Dice así: pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesús el Mesías, nuestro Señor, pues os decían, en el tiempo final habrá burladores que vivían según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, oh amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesús el Mesías, nuestro Señor, para vida eterna. Tened misericordia con algunos que vacilan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. De otros tened compasión, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder, por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a empezar el estudio repasando un poco lo que dijimos la última semana. Tratamos los versículos 17, 18 y 19 y hablamos sobre la importancia de recordar la palabra de Dios. Satanás tuerce la palabra de Dios para engañarnos, y para no caer en sus mentiras debemos ser expertos de la palabra de Dios. Todas las enseñanzas tienen que ser contrastadas con la sana doctrina y debemos estar siempre alerta por los falsos maestros y profetas, que de seguro llamarán a nuestras puertas. Nuestra defensa y fortaleza contra los ataques de Satanás es la palabra de Dios. Vamos a tratar hoy los versículos 20 y 21 y hablaremos sobre edificar la vida cristiana. La vida cristiana es un peregrinaje hacia los cielos. Si en vez de avanzar hacia los cielos nos desviamos, seremos presas de Satanás. Si en vez de avanzar hacia los cielos nos desviamos, seremos presas de Satanás. Avanzando en nuestro peregrinaje, evitaremos a los falsos profetas y maestros. Primero debemos establecer nuestros propios fundamentos y luego edificar en comunión la iglesia. Primero debemos establecer nuestros propios fundamentos y luego edificar en comunión la iglesia. Debemos edificar nuestra vida espiritual sobre nuestra fe de Jesucristo. Esta es la misma fe que leemos en el versículo 3, la fe dada a los santos.
Debemos avanzar para sobre nuestra fe. Esta fe crece únicamente a través de la palabra de Dios. Nuestra fe crece únicamente a través de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios y meditar sobre ella constantemente. Debemos saber que nuestra fe se encuentra alineada con la fe que encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único alimento de nuestra fe. Estudiar y meditar sobre la palabra de Dios es descubrir el significado de su palabra. La fuerza que nos permite edificarnos sobre la fe proviene de la oración por el Espíritu Santo. La oración y el Espíritu Santo tiene que ir siempre de la mano. Si solo conocemos la palabra de Dios, tendremos muchos conocimientos, pero no tendremos poder. Si solo oramos, tendremos un corazón ardiente, pero no tendremos discernimiento. Repetimos, si solo conocemos la palabra de Dios, tendremos muchos conocimientos, pero no tendremos poder. Si solo oramos, tendremos un corazón ardiente, pero no tendremos discernimiento. El conocimiento y la oración siempre tienen que ir juntos. Leemos Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así: así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios para nuestra fe. Debemos orar por todo lo que la acompaña y por un mayor entendimiento de la palabra. Cuando el conocimiento de la palabra de Dios va acompañado por la oración, obtenemos una gran fuerza. Por eso, en el día de Pentecostés, los apóstoles se centraron en la predicación y en la oración. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículos del 1 dice así: en aquellos días, habiéndose multiplicado el número de discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros, que sean de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos esta función. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra.
Y lo dicho fue el agrado de toda la congregación, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Procoro y Nicanor, Timón, Parmenas y la Nicolás, prosélito de Antioquía, a quienes presentaron delante de los apóstoles, y después de orar les impusieron las manos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. El trabajo del pastor es la oración, el ministerio de la palabra. La congregación debe ayudar en las demás tareas. En la vida cristiana hay 3 directrices fundamentales que debemos seguir. La primera es leer la palabra de Dios, como si nos la estuviera ordenado Dios. La segunda es orar a Dios pidiendo la fuerza necesaria para poder cumplir con la palabra de Dios. Orar a Dios pidiendo la fuerza necesaria para poder cumplir con la palabra de Dios. La tercera es la evangelización de la palabra de Dios. Por eso este orden es muy importante. Primero, leer la palabra de Dios y orar según la palabra de Dios para cumplir con la palabra de Dios. La tercera es la evangelización, practicar. Vamos a ver qué significa orar en el Espíritu Santo. Judas, versículos 20, dice así: Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo, ¿qué significa? Leemos Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice así: Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Estamos hablando de orar. ¿Cómo se describe en la palabra de Dios? Dios nos atiende en este mundo a través de la oración. Leemos 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice así: Y esta es la confianza que tenemos ante Él. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.
Podemos orar en soledad o acompañados. Y no podemos orar de verdad lo que no sea conforme a la voluntad de Dios. No podemos orar de verdad lo que no sea conforme a la voluntad de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, podemos orar de verdad. Dios nos da conocimiento y sabiduría. Leemos Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 dice así: por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál las riquezas de la gloria de su herencia con los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena de todo. Dios nos ayuda a seguir avanzada hacia Él. Dios nos ayuda a andar en Cristo. Leemos Efesios capítulo 2, versículo 12 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 12 dice así: en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos en solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz
a los que estaban cerca, pues por medio de Él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo Espíritu al Padre. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien, bien trabado todo edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Debemos rendir culto en el Espíritu, orar en el Espíritu. Leemos Juan capítulo 4, versículos 23, dice así: pero viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. 24 versículo. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. La palabra de Dios nos hace orar a Dios, adorar a Dios y alabar a Dios. La palabra de Dios nos hace orar a Dios, adorar a Dios y alabar a Dios. La oración, el culto y la alabanza que no sea conforme a la palabra de Dios es falso. Repetimos, la palabra de Dios nos hace orar a Dios, adorar a Dios y alabar a Dios. La oración, el culto y la alabanza que no sea conforme a la palabra de Dios es falsa. Para nuestra edificación debemos orar, adorar, a dar alabanza en espíritu y verdad. Versículo 21 de Judas dice así: conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesús el Mesías, nuestro Señor, para vida eterna. Judas nos añade la siguiente instrucción: conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Orando en el Espíritu Santo, y ahora conservaos en el amor de Dios. Judas nos enseña que Cristo nos guarda para la vida eterna. Nos enseña que nos conservemos en el amor de Dios. Jesús nos dice lo mismo en Juan capítulo 15, versículos del 7 al 17. Juan capítulo 15, versículos 7 al 17. Juan capítulo 15.
Juan capítulo 15, versículo 7, dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor. Pues os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mandó, que os améis unos a otros. Amar a Dios no es un sentimiento. Amar a Dios es obedecer su voluntad, guardar su mandamiento. Amar a Dios no es un sentimiento, campo de emoción. No. Amar a Dios es obedecer su voluntad, cumplir su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de su pueblo. Es amar a Dios. Juan capítulo 14, versículo 21 al 24. Juan capítulo 14, versículos del 21 al 24. Versículo 21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué significa que estás por manifestarte a nosotros y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Amar a Dios no es sentimientos. Amar a Dios, cumplir su voluntad en este mundo. Nuestra vida cotidianas. Si guardamos los mandamientos de Dios y obedecemos su voluntad, viviremos una vida que hará feliz a Dios. Si guardamos los mandamientos de Dios y obedecemos su voluntad, viviremos una vida que hará feliz a Dios, donde quiera. Esto es lo que nos enseña Judas cuando nos dice: guardaos en el amor de Dios. El amor de Dios, en un amor pleno, no se ve con los ojos. Amar a Dios es amar las cosas que ama y guarda a odiar las cosas que odia. Amar a Dios es amar las cosas que ama, odiar las cosas que odia. Leemos Salmo capítulo 97, versículos 10. Dice así: los que amáis a Yahvé, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, las libra de la mano de los malvados. Los que amáis a Yahvé, aborreced el mal. Leemos 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 14 dice así: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia del Mesías con Beliar? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuarios del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré entre ellos andaré y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os respiré. Y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
No podemos amar las cosas del mundo, aunque vivamos en él. Nuestros ojos siempre deben estar fijados en los cielos. Nuestros ojos siempre estar fijados en los cielos. Leemos Tito, capítulo 2, versículo 13, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Mesías. Cuando Judas nos dice que nos guardemos en el amor de Dios, en el versículo 21, en hebreo significa incluido que esperamos a la segunda venida de Jesús. Los falsos profetas y maestros serán castigados en el juicio final. Los hijos de Dios estamos esperando la misericordia de Jesús. Los hijos de Dios estamos esperando la misericordia de Dios. La salvación viene de la misericordia de Dios. La salvación de iglesia viene de la misericordia de Dios, no nuestras obras. La salvación viene de la misericordia de Dios. La salvación de la iglesia viene de la misericordia de Dios. La segunda venida de Cristo es por nosotros para llevarnos con Él a los cielos. La segunda venida de Cristo es un gran consuelo para los hijos de Dios. La salvación viene de la misericordia de Dios. La segunda venida de Cristo, un gran consuelo para los hijos de Dios. Leemos 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. 1 de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice así: mirad, qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro, el amor de Cristo.
nos hace semejante a Él, separándonos del mundo. El amor de Dios nos hace semejante a Él, separándonos del mundo. El amor de Cristo es la seguridad que nos protege de los males del mundo. La fe, la esperanza y el amor nos ayudan a vivir apropiadamente. La confesión de los labios no tiene valor. La confesión de los labios no tiene valor. Somos hacedores la voluntad de Dios. Leemos Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La vida de cristiana, no escuchador, sino hacedor, la palabra de Dios. El que obedece a Dios supera todas las dificultades del mundo. El que obedece a Dios supera todas las dificultades del mundo. Este es conservaos en el amor de Dios. Es la vida cristiana. La vida cristiana es Dios con nosotros. Siempre ni un segundo separar, acompañar. Emmanuel, Dios con nosotros hasta eternamente. Si nosotros guardamos sus mandamientos, guardamos sus estatutos, cumplir su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de su pueblo. Vamos a terminar el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.